Decreto único reglamentario en materia tributaria, en lo relacionado con la reglamentación aplicable a las donaciones y el régimen tributario especial en el impuesto de renta y complementario. Material convertido en MP3 por CIB Revisores Fiscales, Auditores y Consultores Limitada, en su programa de responsabilidad social empresarial a los profesionales y estudiantes de Contaduría Pública. Decreto 2150 diciembre 20 de 2017. Por el cual reglamenta en materia tributaria el régimen tributario especial en el impuesto sobre la renta y complementario y el artículo 19.5 del Estatuto Tributario. Los considerando que la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural y se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, realizó modificaciones al tratamiento tributario aplicable a las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial y a las entidades no contribuyentes, de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Que el artículo 257 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 105 de la Ley 1819 de 2016, dispone que las donaciones a las entidades de que trata el considerando anterior no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, pero darán lugar a un descuento del impuesto sobre la renta y complementarios, equivalente al 25% del valor donado en el año o periodo gravable. El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos para que proceda este descuento. Que una vez revisados los antecedentes de la Ley 1819 de 2016, en especial la Gaceta número 894 del 19 de octubre de 2016, respecto de las modificaciones que se introdujeron al artículo 257 del Estatuto Tributario, se encontró lo siguiente. La modificación propuesta al artículo 257 del Estatuto Tributario incorpora parte de la propuesta 6 de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria incluida en la sección 111 del capítulo L. En efecto, la modificación propuesta incorpora los siguientes cambios. 1. Todas las donaciones a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido admitidas a régimen especial del impuesto sobre la renta y complementarios, y a las entidades previstas en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, reciben el mismo tratamiento. 2. Las donaciones no serán tomadas como deducción para efectos del impuesto de renta y complementarios. 3. El 20% del valor donado a una de las entidades mencionadas en el numeral 1 de conformidad con la propuesta, dará lugar a un descuento equivalente al 20% del valor donado en el año o periodo gravable. Que en consecuencia las donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial y a las entidades no contribuyentes, de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, serán tratadas como descuento tributario. Así el tratamiento tributario para las donaciones, previstas en los artículos 47, 1, 126, 2, 126, 5 del Estatuto Tributario y otras disposiciones legales que no están compiladas en el Estatuto Tributario, luego de la expedición de los artículos 75 y 105 de la Ley 1819 de 2016, están sujetas al tratamiento tributario previsto en el artículo 257 del Estatuto Tributario, siempre y cuando las donaciones hayan sido efectuadas a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial o a las entidades no contribuyentes, de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. Que la deducción por donaciones e inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación de que trata el artículo 158, 1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 91 de la Ley 1819 de 2016, no excluye la aplicación del descuento tributario de que trata el artículo 256 del Estatuto Tributario, cuando se cumplan las condiciones y requisitos allí previstos.
De otra parte, se tratarán como descuento tributario de acuerdo con el artículo 256 del Estatuto Tributario y deducción de conformidad con el artículo 1581 del Estatuto Tributario las donaciones efectuadas a programas creados por las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y que beneficien a estudiantes de estratos 1,2 y 3 a través de becas de estudio total o parcial que podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros. Que conforme con lo previsto en el artículo 258 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 106 de la Ley 1819 de 2016, los descuentos de que tratan los artículos 255, 256 y 257 del Estatuto Tributario tomados en su conjunto no podrán exceder del 25% del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable. El exceso no descontado en el año tendrá el siguiente tratamiento. 3. El exceso originado en el descuento de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario, podrá tomarse dentro del periodo gravable siguiente a aquel en que se efectuó la donación. Que se requiere reglamentar los beneficiarios del descuento tributario por donaciones, los requisitos para su procedencia, la obligación de reporte, la oportunidad del descuento tributario, los límites aplicables, el tratamiento del exceso no descontado en el año, así como las causales de improcedencia de este descuento y el efecto de su pérdida. Que el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, establece: todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. Excepcionalmente, podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356, 2, su calificación como contribuyentes del régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación. 1. Que estén legalmente constituidas. 2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente estatuto, a las cuales debe tener acceso la comunidad. 3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356, 1. Acorde con lo anterior, se requiere precisar las entidades contribuyentes del régimen tributario especial a quienes aplica el tratamiento previsto en la ley y en el presente decreto. Que al tenor de lo previsto en el parágrafo transitorio 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentran clasificadas dentro del régimen tributario especial continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 356, 2, de presente estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Que según el parágrafo transitorio 2 del artículo 19 del Estatuto Tributario, las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir del 10 de enero de 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, que pueden solicitar su calificación al régimen tributario especial, se entenderán automáticamente admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir con el procedimiento establecido en el presente estatuto y en el decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. Que la Ley 1819 de 2016 modificaron los artículos 19, 19, 4, 19,
5, 22, 23, 125, 1, 356, 1, 358, 359, 360, 369 y 598, y adicionaron los artículos 125, 5, 356, 2, 356, 3, 358, 1, 364, 1, 364, 2, 364, 3, 364, 4, 364, 5, 364, 6, que desarrollan el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario. Por consiguiente, para efectos de la aplicación del presente decreto, se requiere precisar los términos de permanencia, calificación y actualización. Que según el inciso segundo del artículo 356, 3, del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 149 de la Ley 1819 de 2016 f. Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 VT en el año inmediatamente anterior, deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos que establezca el Gobierno Nacional, una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una manifestación del representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la declaración, han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración, con la actualización de la información de la plataforma de transparencia. Que el artículo 364, 5, del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 162 de la Ley 1819 de 2016, establece: todas las entidades que pretendan ser calificadas en el régimen tributario especial, deberán registrarse en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El registro de que trata el presente artículo tiene por objeto que el proceso de calificación sea público, que la comunidad se pronuncie sobre los requisitos de acceso al régimen tributario especial, y que remita comentarios generales y observaciones sobre la respectiva entidad. El Gobierno Nacional reglamentará los plazos y condiciones a los que se refiere este artículo. Que según el parágrafo segundo del artículo 364, 5, del Estatuto Tributario, el registro de que trata este artículo deberá contener 14 requisitos mínimos, para lo cual se requiere precisar los que resultan exigibles en los procesos de calificación, permanencia y actualización. Que se requiere establecer que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante resolución, prescribirá los términos y condiciones de la información, que será materia de publicación en el registro web, para comentarios de la sociedad civil. Que se requiere precisar que el registro web de información de que trata el citado artículo 364, 5, del Estatuto Tributario, será administrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y que el suministro de la información para los procesos de calificación, permanencia y actualización en el régimen tributario especial, podrá realizarse a través de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, o con las entidades que ejercen inspección y vigilancia, atendiendo las condiciones, plazos y características que para tal efecto establezca la Administración. Que conforme con lo previsto en el artículo 356, 2, del Estatuto Tributario, las entidades de que trata el artículo 19, deberán presentar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, mediante el sistema que ésta defina, la solicitud de calificación al régimen tributario especial, junto con los documentos que el Gobierno Nacional establezca mediante decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 364, 5, de este estatuto. Que es necesario precisar que la información remitida con el primer envío efectuado a través de los servicios informáticos electrónicos, será evaluada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para resolver la solicitud de calificación. Asimismo, se requiere regular la contingencia en los casos en que no se encuentre disponible el aplicativo para la presentación de la información de que tratan los artículos 356, 2 y 364, 5 del Estatuto Tributario.
que resulta necesario precisar los anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad perteneciente al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, para dar certeza y claridad al proceso de trámite de las solicitudes. Que se requiere precisar que no serán rechazadas las solicitudes de calificación, permanencia y actualización en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario de las entidades sin ánimo de lucro que posean aportes provenientes de recursos públicos o de recursos con naturaleza parafiscal, y que dentro de sus estatutos tengan previsto que al momento de la liquidación o disolución de la entidad se reembolsarán los aportes o remanentes a la entidad aportante. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 356(2) del Estatuto Tributario, se necesita establecer dentro del procedimiento para la calificación al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario aplicable en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, el recurso que procede contra el acto administrativo que niega la solicitud de calificación en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, así como los efectos legales del acto administrativo mencionado. Que el incumplimiento de las condiciones para la calificación, permanencia o actualización en el régimen tributario especial de las entidades sin ánimo de lucro de que trata el presente decreto, da lugar a la exclusión del respectivo régimen, conforme con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 364(3) del Estatuto Tributario. Por lo tanto, se requiere establecer que la exclusión opera una vez en firme el acto administrativo que profiere la Administración Tributaria, en los términos del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso. Que asimismo, y conforme con lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 3562 del Estatuto Tributario, se necesita establecer el procedimiento para la permanencia en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario aplicable en la Unidad Administrativa Especial una Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, así como los efectos legales de la no presentación oportuna de la solicitud de permanencia en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario por parte de las entidades de que tratan los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19 del Estatuto Tributario. Que según lo establecido en el artículo 356(4) del Estatuto Tributario, los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario deberán actualizar anualmente su calidad de contribuyente en el mencionado régimen. En consecuencia, el presente decreto desarrollará el procedimiento para la actualización anual de que trata el artículo en mención. Que según el artículo 364(6) del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ejercerá la fiscalización de las entidades sin ánimo de lucro y de aquellas que soliciten su calificación en el régimen tributario especial, de acuerdo con el artículo 19. La DIAN deberá incluir dentro de su plan anual de fiscalización un programa de control a las entidades sin ánimo de lucro y a las pertenecientes al régimen tributario especial. J1. Que según el artículo 356(3) del Estatuto Tributario, los contribuyentes pertenecientes al régimen tributario especial actualizarán anualmente su calificación de contribuyentes del régimen tributario especial contenido en el RUT, por regla general, con la simple presentación de la declaración de renta. Que acorde con lo anterior, se requiere establecer el mecanismo informático electrónico para el envío de la información, el cual deberá prescribirlo la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, así como los plazos para el suministro de la información y registro web. Que para garantizar la seguridad y la certeza jurídica en la presentación de la información, en este decreto se precisarán las causales que no justifican la extemporaneidad en la presentación de la información, tales como: 1. Los daños en los sistemas, conexiones o equipos informáticos del informante. 2. Los daños del instrumento de firma electrónica. 3. El olvido de las claves asociadas al mismo, por quienes deben cumplir el deber formal de presentar la información. 4. El no agotar los procedimientos previos a la presentación de la información, como el trámite de inscripción o actualización en el Registro Único Tributario, RUT o de la activación o asignación del instrumento
documento de firma electrónica u obtención de la clave secreta, por quienes deben cumplir con la obligación de informar en forma virtual, o la solicitud de cambio o asignación con una antelación inferior a 3 días hábiles al vencimiento. Que se requiere establecer el procedimiento para renunciar en cualquier tiempo al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario y para la actualización del registro único tributario, RUT, caso en el cual se deberá incluir la nueva responsabilidad como contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario del régimen ordinario, a partir del año gravable en que se realice la actualización. Que la Ley 1314 de 2009 modificó el sistema contable en Colombia y mediante el Decreto 2420 de 2015, único reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, se incorporan las diferentes normas contables aplicables a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Este marco contable conlleva al reconocimiento y medición de hechos económicos que, no necesariamente generan capacidad contributiva, tales como 1. Mediciones a valor razonable, 2. Deterioros, 3. Costo revaluado de activos, 4. Valor neto de realización de inventarios, 5. Subvenciones, entre otros aspectos, lo que puede implicar para las entidades sin ánimo de lucro, que su beneficio neto o excedente contable esté afectado por estas mediciones, razón por la cual se podrían generar distorsiones en el caso de tomarse este beneficio neto o excedente contable para ser reinvertido en la actividad meritoria, cuando estos hechos económicos no se hayan realizado efectivamente. Que por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta la armonización realizada entre las normas contables y las normas fiscales en la parte 11 de la Ley 1819 de 2016, se establece que la determinación del beneficio neto o excedente a que hace referencia el artículo 357 del Estatuto Tributario se calculará con las normas de carácter fiscal, y los activos y pasivos serán determinados con las reglas fiscales. Lo anterior, de conformidad con los títulos y 11 del libro primero del Estatuto Tributario. Que acorde con lo anterior, el presente decreto desarrolla el concepto de ingreso devengado contablemente en el año o periodo gravable, aplicando las limitaciones y excepciones de que trata el título 1 del libro primero del Estatuto Tributario y demás requisitos y condiciones allí previstos. Asimismo, desarrolla el tratamiento de los dividendos y participaciones, y las donaciones condicionadas y sin condición y sus rendimientos. Que asimismo, el presente decreto desarrolla el concepto de egreso y precisa que cuando se incurra en egresos devengados para el desarrollo de la actividad meritoria, estos serán deducibles sin que necesariamente se encuentren asociados a la realización de un ingreso, sin perjuicio de las limitaciones y excepciones mencionadas. Que el concepto de egreso anteriormente indicado tiene como propósito permitir que si la entidad incurre en erogaciones dentro del mismo periodo fiscal, con ocasión del desarrollo de su actividad meritoria, que no necesariamente se encuentren asociadas a la realización de un ingreso, pueda detraer del resultado los respectivos egresos, sin que se deba esperar hasta el cierre del periodo fiscal. Que con ocasión de las modificaciones realizadas al artículo 360 del Estatuto Tributario y la incorporación al régimen tributario especial de algunas entidades sin ánimo de lucro que antes eran no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario, se requiere precisar el alcance del concepto de inversiones y su tratamiento tributario, para efectos de la determinación del beneficio neto o excedente. Que conforme con el inciso segundo del artículo 358 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 150 de la Ley 1819 de 2016, la parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra. En consecuencia, se requiere establecer para efectos fiscales el tratamiento de las inversiones que se destinen a fines diferentes al fortalecimiento del patrimonio, y no se reinviertan en las actividades meritorias para la cual fue calificada la entidad. Que con la entrada en vigencia de los marcos técnicos contables, introducidos por la Ley 1314 de 2009, se generan diferencias sustanciales en el tratamiento de los activos y pasivos, lo cual hace necesario determinar el tratamiento tributario que estos tendrán.
que en consideración a que los activos y pasivos se reconocerán de conformidad con las normas del Estatuto Tributario a partir del año gravable 2017, se requiere precisar el procedimiento que deben seguir las entidades a que se refieren los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19 del Estatuto Tributario, respecto de los valores de los activos y pasivos declarados a 31 de diciembre de 2016. Que el beneficio neto o excedente de las entidades del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario del artículo 19 del Estatuto Tributario, se determina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Estatuto Tributario. Así, en consideración a las modificaciones realizadas por el artículo 150 de la Ley 1819 de 2016 al artículo 358 del Estatuto Tributario, resulta indispensable precisar la determinación del beneficio neto o excedente así como el alcance de las inversiones, el momento de su constitución y su liquidación. De manera excepcional, en caso que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto o excedente y estarán sometidos a la tarifa del 20%, de conformidad con lo establecido en el artículo 1, 2, 1, 5, 1, 36 de este decreto. Que con ocasión de la introducción del artículo 358, 1, al Estatuto Tributario por la Ley 1819 de 2016, las entidades pertenecientes al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario ahora están sometidas al sistema de determinación de la renta por comparación patrimonial, por lo que se requiere precisar las causas que justifican el aumento patrimonial y los efectos en el caso de las diferencias patrimoniales no justificadas. Que con ocasión de las modificaciones introducidas al artículo 147 del Estatuto Tributario, es necesario establecer el tratamiento tributario de las pérdidas fiscales generadas y no compensadas a 31 de diciembre de 2016 por parte de los contribuyentes del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario. Que en virtud de las modificaciones efectuadas al artículo 358 del Estatuto Tributario, para efectos de la exención del beneficio neto o excedente, se requiere indicar la forma en que éste se debe reconocer y controlar, así como los requisitos para su procedencia. Que se requiere precisar el tratamiento tributario de las donaciones que efectúen las entidades del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario o entidades no contribuyentes de que tratan los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, cuando se realiza con el beneficio neto o excedente. Que según lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 358 del Estatuto Tributario, los excedentes determinados como exentos deben estar debidamente soportados en el sistema de registro de las diferencias de los nuevos marcos normativos de la contabilidad. Que según el inciso 4 del artículo 360 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 153 de la Ley 1819 de 2016, en cualquier caso, las asignaciones permanentes no podrán tener una duración superior a 5 años y deberán invertirse en el desarrollo de la actividad meritoria contemplada en el objeto social y en virtud de la cual la entidad fue calificada al régimen tributario especial. Con las asignaciones permanentes podrán adquirirse nuevos activos, siempre que los mismos estén destinados al desarrollo de la actividad meritoria. En todo caso, los rendimientos obtenidos de los activos adquiridos con las asignaciones permanentes también deben destinarse al desarrollo de la actividad meritoria. Que según el parágrafo del artículo 360 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 153 de la Ley 1819 de 2016, en caso que la entidad sin ánimo de lucro requiera realizar asignaciones permanentes que superen el plazo de los 5 años, deberá realizar una solicitud en tal respecto ante la dependencia que el director de Impuestos y Aduanas Nacionales. Que se requiere establecer el término para la presentación de la solicitud del plazo adicional para invertir las asignaciones permanentes, los requisitos y el término para resolverla en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
que resulta necesario establecer el tratamiento de las asignaciones permanentes que se constituyeron con el beneficio neto o excedente de los años gravables anteriores a 2017, las cuales estarán sometidas al tratamiento fiscal correspondiente a dichos años gravables, siempre que se cumplan los requisitos previstos para las entidades de que trata el parágrafo transitorio primero del artículo 19 del Estatuto Tributario. Que asimismo es necesario establecer el tratamiento de los saldos de las inversiones constituidas a 31 de diciembre de 2016 de las entidades a las que se refiere el parágrafo transitorio 2 del artículo 19 del Estatuto Tributario, que por los cambios introducidos al régimen tributario especial, se hace necesario determinar con claridad las tarifas en el impuesto sobre la renta y complementario aplicables a este régimen. Que dentro de los requisitos establecidos en el artículo 19 del Estatuto Tributario, para los contribuyentes del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, se establece que los excedentes no pueden ser distribuidos, bajo ninguna modalidad, por lo que es fundamental precisar los criterios y requisitos para que opere esta condición, de manera particular respecto de los pagos a cargos directivos y gerenciales, así como en la adquisición de bienes y servicios de vinculados. Que según el inciso segundo del artículo 356(1) del Estatuto Tributario, las entidades pertenecientes al régimen tributario especial deberán registrar ante la DIAN los contratos o actos jurídicos, onerosos o gratuitos, celebrados con los fundadores, aportantes, donantes, representantes legales y administradores, sus cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o único civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras entidades donde se tenga control, para que la DIAN determine si el acto jurídico constituye una distribución indirecta de excedentes. En caso de así determinarlo, se seguirá el procedimiento de exclusión del artículo 364(3). Que, acorde con lo anterior, se requiere precisar cuando existe distribución indirecta de excedentes. Que los artículos 364(1) y 364(2) al Estatuto Tributario contienen una cláusula general para evitar la elusión fiscal y los actos y circunstancias que constituyen abuso del régimen tributario especial, razón por la cual se requiere precisar su alcance y el procedimiento a seguir por parte de la Administración Tributaria en este caso. Que conforme con lo previsto en el artículo 364(1) del Estatuto Tributario, los supuestos de abuso del derecho, fraude a la ley o simulación, en los que incurran las entidades del régimen tributario especial, corresponde regularizarlos a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 702 a 714 del Estatuto Tributario. La declaración en tal sentido no está sometida a prejudicialidad, sin perjuicio de que en el acto oficial además del impuesto eludido exija los intereses moratorias e imponga la sanción por inexactitud. Lo anterior aplica también para las entidades no contribuyentes declarantes y no declarantes, en lo que resulte procedente. Que en virtud de las modificaciones al régimen tributario especial, el artículo 364(3) del Estatuto Tributario desarrolló la exclusión de este régimen, razón por la cual se requiere precisar el procedimiento, atendiendo lo previsto en el parágrafo 4 del artículo en mención, y considerando que para las cooperativas las causales aplicables son las del parágrafo 3 del artículo 364(3) del Estatuto Tributario. Que se requiere precisar que a los pagos a abonos en cuenta realizados a los contribuyentes del régimen tributario especial, correspondientes a las actividades meritarias del objeto social, no estarán sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta y complementario. Asimismo, es necesario establecer que los pagos o abonos en cuenta que reciban las entidades sometidas a régimen tributario especial correspondientes a la ejecución de contratos de obra pública y de interventoría, cualquiera que sea la modalidad de los mismos, se sujetan a retención en la fuente por parte de la entidad estatal contratante, a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario vigente, sobre el monto total del pago o abono en cuenta.
que el beneficio neto o excedente de las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control, de que trata el artículo 19.4 del Estatuto Tributario, se determinará de conformidad con lo establecido en la ley y la normativa cooperativa vigente en lo no contemplado en la norma tributaria. Por ello, se requiere la reglamentación y precisión de los ingresos y egresos como factores integrantes para la determinación del beneficio neto o excedente. Que es necesario precisar el alcance de las previsiones contenidas en el artículo 114.1 del Estatuto Tributario, relacionadas con la exoneración de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje, SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, IGB, y las cotizaciones a régimen contributivo de salud que aplican a las entidades materia de reglamentación en el presente decreto. Que de manera específica, para las entidades del sector cooperativo de que trata el artículo 19.4 del Estatuto Tributario y la exoneración de aportes a que se refiere el considerando anterior, se destaca lo contenido en los antecedentes de la Ley 1819 de 2016, en particular lo señalado en la ponencia al primer debate, Gaceta 1090 del 5 de diciembre de 2016. Se modifica el artículo 64 del proyecto de ley, que incorpora el artículo 114.1 del Estatuto Tributario, para definir el tratamiento aplicable en materia de exoneración de aportes para fiscales para aquellos contribuyentes que estén sometidos a cualquiera de las tarifas preferencia barra, es de que tratan los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 240 del Estatuto Tributario o del artículo 240.1 del Estatuto Tributario. El propósito es que la exoneración de aportes para fiscales opere respecto de esos contribuyentes, siempre y cuando liquiden su impuesto sobre esas rentas, aplicando las tarifas previstas en las disposiciones correspondientes, que entre otras cosas, equivale al impuesto sobre la renta para la equidad, cree que están obligados a liquidar al día de hoy. Que en concordancia con lo anterior, las entidades del sector cooperativo de que trata el artículo 19.4 del Estatuto Tributario no estaban sujetas al impuesto sobre la renta para la equidad, cree por expresa disposición del artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, y en consecuencia estaban obligadas a efectuar aportes para fiscales y cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, razón por la cual la exoneración de aportes contenida en el artículo 114.1 del Estatuto Tributario no resulta aplicable a estas entidades. Esto toda vez que la introducción de esta norma al ordenamiento jurídico tributario no extendió este tratamiento a otros contribuyentes que no estuvieran sometidos a la tarifa del impuesto sobre la renta contenida en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.5 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario cuando obtengan rentas por la explotación de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, salvo cuando lo realizan las propiedades horizontales de uso residencial. Por consiguiente, se hace necesario la implementación de controles que permitan la separación de las operaciones para efectos tributarios. Que las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario en los términos del considerando anterior, deberán registrar e informar sobre la destinación de los patrimonios, pasivos, ingresos, costos, deducciones y demás información de relevancia tributaria que permita individualizar el origen y resultado de la determinación del impuesto. Que con el fin de evitar las solicitudes de devolución de saldos a favor que se puedan generar por efecto de retenciones en la fuente a título rendimientos financieros, para las entidades pertenecientes a régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementario, es necesario consagrar una tarifa en función de la no configuración de dichos saldos.
que se encuentra cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Decreto 270 de 2017, que modificó el Decreto 1081 de 2015, en relación con el texto del presente decreto. En mérito de lo expuesto, decreta: material convertido en MP3 por CIB Revisores Fiscales, Auditores y Consultores Limitada, en su programa de responsabilidad social empresarial a los profesionales y estudiantes de Contaduría Pública.